Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es una gran alegría y un enorme privilegio poder acompañarles en su lectura devocional del día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos este enorme privilegio. Muchas gracias por permitirnos esta enorme responsabilidad de poder acompañarles en su meditación diaria del tiempo con Dios. Gracias por suscribirse a nuestro canal y muchas gracias por compartir esta bendición con otras personas. El día de hoy nos encontramos meditando en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo número 26, partiendo del versículo número 13 hasta el versículo número 23. Le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: Dios cuida de nosotros. Y sabe, una de las cosas que más necesitamos nosotros como cristianos recordar es que Dios está cuidando de nuestras vidas. No tan solo de nosotros, sino también de nuestra familia, de nuestros hijos, de cada una de las cosas que nosotros hacemos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos un Dios que siempre está presente, tenemos un Dios que promete cuidarnos, tenemos un Dios que es tan amoroso. Y sabes, en medio de las situaciones difíciles, de los grandes desafíos, de los momentos de crisis, nunca se te olvide que Dios está ahí y que el Señor nos puede ayudar en cualquier circunstancia. Y en este pasaje de la Escritura creo que nosotros podemos realmente aprender por lo menos 3 cosas que me gustaría dejar en tu corazón acerca precisamente del cuidado amoroso que Dios tiene en nuestra vida. Y es que el apóstol Pablo está compartiendo su testimonio y él va contando cada una de las cosas que él había pasado en el pasado y que él había estado viviendo y que estaba viviendo en su presente, de tal manera que él pudo compartir la palabra del Señor, pero dando testimonio de que Dios había cuidado de él. Sabes, yo puedo observar la primera enseñanza de este día precisamente en el versículo número 13 y en el versículo número 14. Y yo le puse de esta manera porque es la manera como yo lo logré interpretar. Número 1, Dios nos conoce personalmente. Sabes, Dios nos va a cuidar, Dios nos cuida, pero ¿sabes por qué lo hace? Porque Él nos conoce. Él sabe cada una de las cosas que nosotros atravesamos. Él sabe cuáles son nuestras vulnerabilidades. Él conoce exactamente nuestra condición espiritual y por eso, de alguna manera, nosotros deberíamos aprender a confiar plenamente en este Señor tan poderoso. Fíjate cómo dice la Escritura en el versículo número 13 y 14. Cuando a mediodía, Rey, yendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Me llama la atención que en esta manera como está Pablo testificándole al rey, lo que hace es sencillamente le cuenta su historia. Y una de las cosas que él remarca es ese doble llamamiento que Dios le hace a él cuando le dice: Saulo, Saulo. De alguna manera Dios se estaba acercando con Saulo precisamente para hacerle notar que él lo conocía, que él sabía su nombre, que él tenía ese detalle de conocer el nombre de Saulo, de mirar su interior, mirar su corazón y mirar sus actitudes, entre otras cosas. Querido hermano, querida hermana, querido amigo y amiga, nunca se te olvide que nuestro Dios es un Dios todopoderoso, que Él conoce nuestras vidas y que al final de cuentas Él realmente quiere ayudarnos en todo momento y bajo cualquier circunstancia. Y una de las cosas que nunca se nos tiene que olvidar precisamente es esto, que Dios nos conoce
personalmente. Él incluso sabe cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza. Él conoce nuestras motivaciones. Él conoce todo lo que nosotros tenemos en nuestra manera de vivir. Para Él no hay nada que no sepa de nosotros. Así que en medio de esta situación que puedas estar atravesando, recuerda algo. Dios está cuidando de ti sencillamente porque Él te conoce. Hay una segunda enseñanza que yo logro descubrir a partir del versículo número 15 hasta el versículo número 20, y le he puesto de la siguiente manera: Dios nos da un propósito. Dios nos da un propósito. Entonces Pablo sigue relatando su historia, ¿verdad? Fíjate lo que dice en el versículo número 15. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Me llama la atención que Dios le está mostrando a Pablo sencillamente que él tenía un propósito para él, para que él pudiera desarrollarlo. Y creo que también nosotros, en medio de lo que estamos viviendo, en medio de nuestras circunstancias, ¿sabes una cosa? Dios nos da un propósito. Yo no sé cuál sea el propósito para el cual Dios te ha puesto aquí sobre la tierra, pero evidentemente hay un propósito, hay una razón. ¿Y sabes qué es lo que tendríamos que hacer nosotros? Aprender a descubrirla. Entonces Pablo está contando esta historia, y entonces Pablo está diciendo que él tenía un propósito en el versículo número 16, y le da esa promesa de que él iba a acompañarle y que estaría con él en todo momento de la vida. Pero me llama la atención porque Dios es muy específico con Pablo y le da una asignación. En el versículo número 18, en esta asignación, como te la acabo de leer, dice: para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Entre otras cosas, lo que tenía que hacer Pablo sencillamente era tratar de abrir el entendimiento, los ojos de las personas. ¿Para qué? Para que fueran liberados de las tinieblas y llegasen a la luz, a la luz de nuestro Dios Todopoderoso, para que puedan recibir el perdón de sus pecados, entre otras cosas. ¿Sabes? Una de las cosas que nosotros como cristianos hacemos precisamente es esto: compartir el evangelio. ¿Sabes para qué? Para que las personas puedan ser transformadas, para que las personas puedan convertirse y vivir una vida plena conforme a lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Tenemos un propósito y necesitamos nosotros de alguna manera ir hacia ese propósito desarrollando nuestras habilidades. Y esto entonces me lleva a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón. Dios nos brinda su protección. Dios nos cuida y Dios nos protege. Observa cómo dice el versículo número 21. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. Y aquí está Pablo diciendo: me quisieron matar. Pero observa lo que dice el versículo número 22. Pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Pablo reconoce que lo habían intentado matar, pero Dios en su gran misericordia le auxilió para rescatarlo. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Dios que nos protege, tenemos un Dios que nos cuida, tenemos un Dios que cuida de nosotros de una manera amorosa. ¿Sabes por qué? Por tres razones: porque nos conoce personalmente, porque nos da un propósito y porque sencillamente Él está allí para cuidar de cada uno de nosotros. Anhelamos que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida y nos encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Hasta pronto, bendiciones.